Ok, un cordial saludo para todos. Me estoy conectando ahorita, pues luego de haber tenido interrupciones en el servicio de electricidad. Bueno, entonces, dándole continuidad a la clase que estaba pautada y retomando en el punto en el que quedé, estábamos hablando de este problema, estábamos resolviendo este problema que estamos viendo en pantalla. Para los que se están incorporando pues en este momento y van a ver este video, pues les voy a leer nuevamente el problema. Una viga de 4,8 metros de longitud está sujeta a las fuerzas mostradas en la figura. Esta viga pues está siendo sometida a este sistema de fuerza, ¿verdad? Cuatro fuerzas. La fuerza de 150 newton, fuerza de 600 newton y fuerza de 100 y fuerza de 250 newton. Además de esa distribución de fuerzas, también me están dando las distancias, ¿no? La distancia entre los puntos de aplicación de la fuerza. En este caso que acabo de resaltar, 2 metros. Este caso es de 1,2 metros y acá tenemos 1,6 metros. Bien, en el problema, por el momento, de acuerdo al avance que tenemos en la asignatura, no nos están dando referencia acerca de las reacciones que ocurren en estos puntos de apoyo, ¿verdad? Este que estoy resaltando en este momento y este otro que estoy resaltando. Esos dos puntos de apoyo donde reposa la viga, sin lugar a dudas, producen una reacción, una, que es una fuerza que va a actuar sobre la viga también. Sin embargo, como les digo, para la altura del curso, para los conocimientos que hemos avanzado, el punto que hemos alcanzado, todavía no vamos a manejar estos conceptos. Y el problema, pues, no nos habla, no nos da ningún dato acerca de estas dos reacciones. Por lo tanto, y por ahora, vamos a trabajar esta viga solamente sometida a estas cuatro cargas que les he mencionado y que estamos visualizando en la figura. Ok, nos habían hecho la primera pregunta de este problema era un sistema equivalente fuerza par en el punto A. Entonces, de este sistema de cuatro fuerzas que están actuando sobre la viga, teníamos que calcular el sistema equivalente fuerza par, pero actuando en el punto A. Y bueno, esto se logró. Si ven los dos videos anteriores, van a visualizar allí la explicación. Se obtuvo entonces, como leo acá, finalmente el sistema fuerza par en el punto A equivalente al sistema de fuerzas dado es esta fuerza resultante, R, eh, resultó en 600 newton actuando verticalmente, ¿verdad? Lo indica el vector unitario J, actuando verticalmente en la dirección del eje coordenado Y, y el signo negativo me indica el sentido de que es hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo porque acá, si observan, he colocado el sistema de referencia para que nos guiemos, para que manejemos el mismo criterio, y el sistema de referencia que he colocado indica que el lado positivo del eje coordenado Y es hacia arriba y que el lado positivo del eje coordenado X es hacia la derecha, ¿verdad? Tal como me lo indica acá el vector unitario Y. Esos son los lados positivos, ese es nuestro convenio. Entonces, al efectuar los cálculos y obtener este signo negativo en la resultante, me está indicando entonces que este es un vector fuerza que actúa verticalmente, pero hacia abajo. ¿Ok? La resultante de esas cuatro. Y luego, en el cálculo del momento, he obtenido este valor, ¿verdad? Esta magnitud vectorial tiene como módulo 1880 newton metro. Me indica que está actuando
en la misma orientación del eje coordenado Z, eso me lo indica la presencia de este vector unitario K. Entonces ya tengo la dirección. Ya sé, de acuerdo a este sistema de referencia que he colocado en la figura, ya sé que ese eje coordenado Z está perpendicular al plano de esta figura. ¿Ok? Por eso es que no lo visualizamos allí. ¿Ok? Repito, de acuerdo a este sistema de referencia que yo he seleccionado para trabajar el problema, me indica que el eje coordenado Z está perpendicular al plano de la figura. Bien, y en esa misma orientación, pues está actuando este vector momento. Y el signo negativo que he obtenido acá, lo que me está indicando es ahora el sentido, si es apuntando hacia el plano de la figura o está saliendo del plano de la figura. Eso es lo que me indica este signo negativo. Y ok, cuando nos acercamos acá a esta explicación que está, esta aclaratoria que estoy haciendo acá, que la he resaltado con rojo, me dice lo siguiente. El par resultante MA es un vector perpendicular al plano, ya lo había mencionado, al plano de la figura, y aquí sí viene el sentido, apuntando hacia adentro del plano del papel o el plano de la figura. ¿Ok? Bien, de esa manera pues ha quedado perfectamente definido entonces este sistema fuerza par en el punto A y que es equivalente al sistema de fuerza dado inicialmente en la figura y en el problema. Bien, dicho esto, este problema tiene una segunda pregunta. Procedemos ahora a revisar esa segunda pregunta. Ok, ahí la tenemos. Dice, el sistema equivalente, fuerza par, pero ahora en el punto B. ¿Ok? Entonces vamos a hallar ese sistema equivalente que se compone de fuerza y de un momento, momento de un par, pero ahora lo vamos a hacer calculado en el punto B. Bien, entonces la figura ya la hemos analizado. Ahora nos corresponde fijar el sistema de referencia. Observen que lo he colocado en el punto B. ¿Ok? Acá está resaltado, lo estoy resaltando en este momento. El sistema de referencia está allí indicado con vectores de color verde y son los vectores unitarios J e I. ¿Verdad? Porque ahorita estamos trabajando en el plano. En este caso, este problema lo estamos resolviendo en el plano. Y por eso estamos manejando entonces esos dos vectores unitarios solamente. Bien, observemos entonces que el vector unitario J me indica que el sentido positivo con respecto al eje coordenado Y lo vamos a tomar hacia arriba. Y la presencia de este vector unitario Y me está indicando que el sentido positivo del eje coordenado X lo vamos a tomar hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, muy importante estos detalles. Está situado entonces este sistema de referencia en el punto B. Bien, continuando, vamos entonces a calcular la fuerza resultante, ¿verdad? Porque nos están la pregunta en el problema es calcular el sistema equivalente fuerza par. Entonces, bueno, vamos a proceder ahorita a calcular la fuerza resultante. Bien, esa resultante es una sumatoria de las fuerzas que están actuando en la viga. En este caso son 4 fuerzas. A continuación las describimos. La de 150 newton, la de 600 newton. Observen que 150 se ha escrito con signo positivo porque si observamos la figura, este vector está apuntando hacia arriba. Y ya indicamos que hacia arriba es nuestro sentido positivo. Bien, la segunda fuerza que hemos sumado acá es la de 600. Aquí está indicada, pero tiene signo negativo. Cuando observamos la figura, efectivamente concuerda porque el vector está apuntando hacia abajo. Bien, luego el tercer sumando es la tercera fuerza que actúa, la fuerza de 100 newton, y observando la figura está apuntando hacia arriba, por lo tanto se copia con signo positivo.
Y la cuarta y última fuerza que está actuando sobre la viga es la de 250 newton. Y tiene un signo negativo. Cuando observamos la figura, efectivamente esta fuerza está apuntando hacia abajo, que es el sentido negativo que hemos asumido. Bueno, al efectuar la suma, obtengo que la resultante es 600 newton. Este resultado no extraña por lo siguiente, porque es el mismo resultado de la pregunta anterior, pero dése cuenta que nosotros estamos trabajando con el mismo sistema de fuerza, o sea, el mismo planteamiento inicial del problema. No hemos cambiado ningún vector fuerza, no hemos cambiado ni su dirección, ni su magnitud, ni el sentido. Los cuatro vectores fuerza son los mismos para la pregunta A anterior como para la pregunta B que estamos actualmente resolviendo. Entonces la resultante, pues, no es de extrañar que nos ha dado el mismo valor, menos 600 newton J. Ok, lo otro importante que pudiéramos señalar ahorita, a manera de refrescamiento, es que esta expresión que tenemos acá es una sumatoria vectorial. Estamos sumando vectores, pero hemos realizado la suma prácticamente pues directo, como si fueran escalares, porque todos los vectores tienen la misma dirección, ¿ves? Que es el vector J. Todos tienen una sola componente, que es la vertical, la que está con la orientación del eje coordenado Y, ¿verdad? Todos esos vectores no tienen otras componentes, no tienen componente ni en X y tampoco tienen componente en Z. Entonces, el vector por sí solo tiene una sola componente que es la que está en el eje coordenado Y. Y acá la tenemos representada por el vector unitario J. Entonces, al tener cuatro vectores que tienen una sola componente y que estas componentes toditas están en el mismo eje coordenado, entonces esa suma vectorial pues pasa a efectuarse directamente como una suma de escalares. ¿Ok? Sería otro detalle allí para recordar por si acaso hay algún alumno con duda por qué la suma se hizo directamente. Y bueno, finalmente hemos obtenido el mismo valor de la pregunta anterior, menos 600 newton J. Bien, ahora vamos a proceder a calcular el par resultante. En este caso he señalado, ¿verdad? Lo voy a resaltar para que lo tengan presente, el par resultante, pero con subíndice B. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que ahora la pregunta es calcular el sistema equivalente de fuerza par, pero ahora es en el punto B. ¿Ok? Bien, entonces, aclarado esto, tenemos que la sumatoria de momentos con respecto al punto B, bueno, es el resultado de esa sumatoria es el momento que vamos a definir como MB. Bien, esa sumatoria de momentos, pues al expresarla detalladamente, es el momento que me suma el efecto, ¿verdad? Del momento que produce la fuerza de 150 más el momento que produce la fuerza de 600 más el momento que produce la fuerza de 100 newton y por último más la fuerza que produce, perdón, el momento que produce la fuerza de 250 newton. Entonces son estos cuatro sumandos que componen esas sumatorias de momento y que al efectuar la suma, pues voy a obtener el momento resultante B en el extremo B, en el punto B. Bueno, procedemos entonces a sustituir las fórmulas que ya hemos manejado, ¿verdad? Las fórmulas de momento. Momento es igual al radio. Bueno, le digo a veces radio, hay quienes le dicen brazo y también vector posición. Entonces sería el vector R cruz el vector F. ¿Ok? Esa es la definición de momento, un producto vectorial entre dos vectores, el de posición y el de fuerza.
Bueno, lo que hemos hecho en este paso es simplemente sustituir esos valores. Entonces aquí está el momento de 150, el momento de 600, el momento de 100 y el momento de 250. Perfecto. Luego comenzamos entonces a analizar de acuerdo a la figura para ir sustituyendo esos valores. Entonces, observen que en la figura acaba de aparecer el vector posición porque, bueno, vamos a comenzar a sustituir los valores. El vector posición, como siempre se les ha aclarado, es un vector que parte del sistema de referencia, así como lo estamos viendo acá. No pierdan de vista que el vector posición es el vector azul, se parte desde el origen y el extremo de este vector va a estar en el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, acá se los he resaltado en rojo, que es el punto A, se ha cumplido con esa parte de la definición. Entonces, este vector posición de la fuerza 150, ¿verdad? Que es este factor que estoy resaltando acá en la fórmula, tiene todo el largo de la viga. Entonces, cuando vemos acá las medidas, el largo, el valor que yo le voy a poner a ese vector, pues es la sumatoria de todas esas medidas, que es un total de 4,8 y que además ha sido dado, ese dato del largo de la viga ha sido facilitado al inicio del problema, acá donde estoy resaltando en rojo. El inicio del problema decía una viga de 4,8 metros de longitud. Entonces, bueno, en este caso, este primer vector pues abarca la viga completa. Este vector vale entonces 4,8 metros. Bien, ahí lo tenemos sustituido y observamos que delante del 4,8 hay un signo negativo. ¿Por qué? Bueno, porque este vector posición, si observamos el extremo, está apuntando hacia el lado negativo del eje coordenado X. Entonces, por eso va negativo. El vector fuerza pues ha sido sustituido por su valor 150 newton en J. Y los demás términos permanecen igual porque los vamos a ir sustituyendo poco a poco. Bueno, con la intención de que ustedes puedan absorber pues más fácilmente la explicación y el procedimiento matemático aplicado para resolver este problema. Ok, continuamos. Perdón. Procedemos entonces a sustituir el segundo sumando. Acá el vector posición de la fuerza 600 ha sido sustituido por este valor, menos 3,2. Vamos a ver la figura. Si observamos el vector posición, pues parte del sistema de referencia y finaliza en el punto de aplicación de la fuerza de 600 newton. Cuando observamos el largo de este vector posición, que está en color azul, observamos que su longitud sería la suma de estos dos valores que estoy resaltando, el 2 y el 1,2. Eso da un total de 3,2, que es el valor que tienen acá. Y ya sabemos que el signo negativo de este vector es porque su extremo apunta hacia el sentido negativo del eje coordenado X que hemos seleccionado. Luego, el vector F ha sido sustituido por su valor, 600 newton, y el signo negativo ya sabemos que proviene porque el vector fuerza de 600 está apuntando hacia abajo. Ok, continuamos sustituyendo los valores del próximo sumando y nos aparece el vector posición, pues el nuevo vector posición, pero ahora de la fuerza que actúa de 100 newton. Este valor se ha sustituido acá. ¿Ok? Donde estoy resaltando, o sea, ha sustituido por menos 2 metros. Vamos a observarlo en la figura. El vector posición, pues parte nuevamente, como su definición lo indica, del sistema de referencia y finaliza en el punto de aplicación de la fuerza de 100 newton. Al finalizar acá, observamos en la figura que tiene una longitud que coincide con este valor, 2 metros.
Entonces, por eso este vector posición de 100, de la fuerza de 100 newton, ha sido sustituido acá por los 2 metros. Y sabemos ya que el signo negativo corresponde a que el extremo del vector posición apunta hacia el lado negativo. La fuerza de 100 newton pues ha sido precisamente sustituida por su valor de 100 newton. Y procedemos entonces ahora a sustituir el último sumando, que es el producto cruz del vector fuerza de 250 newton. Observamos acá de que el vector de 250 newton, el vector fuerza, está, su punto de aplicación coincide con el origen del sistema de referencia. Entonces, ¿qué me genera eso? De que el vector posición que voy a generar acá es un punto. Porque fíjense, el vector posición, estamos hablando de la fuerza de 250 newton, ¿ok? Entonces, ese vector posición parte del origen y llega hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, en este caso, el punto de aplicación de la fuerza y el origen del sistema de referencia coinciden. Esos dos puntos coinciden, es el mismo punto. Entonces, por lo tanto, el vector posición va a ser ese punto. ¿Ves? No tiene distancia, no tiene longitud, es un punto. Entonces, al ser un punto, su distancia, su longitud es precisamente 0 metros, porque es un punto, es una partícula, no tiene longitud. Entonces, por eso se ha sustituido acá 0 metros, este valor del vector posición de 250 newton. Y bueno, el vector fuerza propiamente de 250 newton, pues se ha sustituido por su valor, 250 newton, con su signo negativo porque el vector fuerza está apuntando hacia abajo, como lo estoy resaltando acá en la figura. Bueno, ya concluido la sustitución de todos los valores por razones de espacio, seguimos a la lámina siguiente. Volvemos a copiar arriba la ecuación total de las sumatorias de momento, pero ya sustituido los valores. Procedemos a resolver las operaciones allí. Fíjense que estos son productos cruz, ¿verdad? No pierdan de vista eso. Entonces, por ejemplo, en este primer sumando que está acá, este que estoy resaltando, es un producto cruz de un vector que está en el eje coordenado X, lo estamos multiplicando por un vector que está en el eje coordenado Y. Entonces, al efectuar esa operación, ese producto cruz, genera que el vector resultante queda en el eje coordenado Z, queda orientado con ese eje, queda con una componente en ese eje, solamente el Z. Entonces, por eso he colocado acá el vector unitario K, donde estoy resaltando en este momento, ¿verdad? Bien, y el producto de los números da menos 750 newton metro. El signo negativo indica de que en este caso, este momento generado acá por esta primera fuerza de 150 newton, este momento que estoy resaltando, el signo negativo indica de que él está penetrando o está apuntando el plano de la figura. ¿Ok? Eso es lo que indica el signo negativo. Bien. Luego procedemos a la resolución del segundo sumando. Obtenemos, fíjense que los dos vectores son negativos, ¿verdad? Tiene un negativo acá y tiene un negativo acá. Entonces, por lo tanto, eso contribuyó a obtener acá una componente resultante, igualmente en el eje Z, eje coordenado Z, pero con signo positivo. En este caso, este vector resultante acá está saliendo del plano de la figura. Bien, el tercer sumando sería esto que estoy resaltando en este momento. Tiene un signo negativo y otro positivo. Entonces, por lo tanto, genera acá una, un vector igualmente orientado en el eje coordenado Z, con signo negativo significa que está apuntando hacia el plano de la figura.
Y bueno, el último sumando ya sabíamos que era cero, por lo tanto ese producto cruz iba a dar cero. Y acá es el último sumando donde lo podemos apreciar. Bueno, me ha quedado una sumatoria de vectores que están todos en la misma línea de acción, están todos en el eje coordenado Z. Entonces, esa suma vectorial, pues prácticamente es una suma algebraica normal. Entonces, procedemos a sumar y obtenemos que el valor es 1000 newton metros y, por supuesto, en la misma dirección del eje coordenado Z. Y esa resultante, por haber quedado con signo positivo, quiere decir que ese momento resultante con respecto al punto B, por ser positivo, está saliendo del plano de la figura. ¿Ok? Bien, acá en la lámina siguiente se los he colocado el par resultante del momento con respecto a B, al punto B. Es un vector perpendicular al plano de la figura y que está saliendo del plano del papel. He vuelto a colocar allí su valor para que lo tengan presente, 1000 newton metros y acompañado con el vector unitario K. Bien, entonces ya habíamos calculado la fuerza que sabíamos que era el mismo valor de la pregunta anterior. Y ahora hemos calculado el momento. Entonces, con estos dos cálculos que ya hemos determinado, le estamos dando respuesta a la pregunta, a la segunda pregunta de este problema. Pregunta que estoy resaltando en este momento, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, calcular un sistema equivalente de fuerza par, pero en el punto B. Entonces, ya acá está finalmente el enunciado de la respuesta. Finalmente, el sistema fuerza par en el punto B, que es equivalente al sistema de fuerzas dado, está compuesto por esa fuerza R resultante de menos 600 newton en dirección J, de vector unitario J, y hay un momento con respecto al punto B resultante que es igual a 1000 newton metro y en la dirección del vector unitario K. ¿Ok? Entonces hemos finalizado esta segunda pregunta. Bien, a continuación estamos observando una tercera pregunta. Dice que ahora nos están mandando a calcular es una sola fuerza resultante, ¿verdad? Y por supuesto, esa fuerza resultante tiene que ser equivalente a ese sistema de cuatro fuerzas que tenemos allí actuando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero yo decir con que tiene que ser equivalente? Bueno, esa fuerza, ese vector fuerza, ¿verdad? Para yo poderlo expresar y que quede perfectamente definido, entonces yo tengo que decir su valor, ¿verdad? Pero también su dirección, también su sentido y el punto de aplicación. Entonces, a pesar de que la pregunta dice, debe calcular una sola fuerza resultante, entonces yo tengo que, de esa fuerza resultante, tengo que decir esos cuatro aspectos. Cuánto, cuál es su módulo, cuál es su magnitud, cuál es su dirección, cuál es su sentido y cuál debería ser el punto de aplicación ahí en la vida. ¿Ok? Bien, entonces el dibujo pues ya lo hemos analizado. Vamos a fijar el sistema de referencia. En este caso lo he vuelto a colocar en el punto B. Y luego dice calculemos la fuerza resultante, ¿verdad? Obviamente, si es el mismo problema, el mismo planteamiento inicial, no han cambiado nada. Es la misma figura, es la misma viga con la misma longitud y el mismo sistema de cuatro vectores fuerza. Entonces, obviamente, la resultante aquí va a ser el mismo valor que hemos obtenido en las dos preguntas anteriores. Vamos a verlo. La resultante es la sumatoria de esas fuerzas que están actuando. Aquí sustituyo el valor de las cuatro fuerzas que están actuando y la resultante es menos 600 newton J. O sea, nada de sorpresa, el valor esperado, bien. Ahora, después de saber que el vector fuerza resultante es R, ahora me tengo que
dedicar a decir el punto de aplicación. Entonces, en la parte anterior he dicho de los cuatro valores o digamos de los cuatro elementos de un vector que yo tengo que expresar para que quede perfectamente definido. En en el cálculo anterior, voy a retroceder para que lo veamos. En este cálculo anterior he definido tres, ¿verdad? Fíjense, he definido la magnitud, el valor del vector que es 600 newton. Ya está. He definido la dirección con el vector unitario J. Ya sé que es vertical, orientado con el eje coordenado Y. Y además he dicho el sentido porque tiene el signo negativo. Quiere decir que va hacia abajo. Hacia abajo porque acá en el sistema de referencia que yo he seleccionado, he indicado que yo voy a tomar como positivo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, luego de los cálculos, si este me dio negativo, quiere decir que este vector resultante está dirigido hacia abajo. Entonces, en este cálculo yo he definido tres cosas de ese vector. Me faltaría la cuarta, que es el punto de aplicación. Entonces, cuando vengo acá a esta otra lámina, voy a hacer el cálculo del momento, ¿verdad? Voy a hacer el cálculo del momento que genera esa resultante con respecto al punto B. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, utilizo la fórmula, ¿verdad? Que también ya es conocida por nosotros, el módulo del vector posición multiplicado por el módulo del vector fuerza. En este caso, la fuerza que estamos utilizando es una resultante, entonces por eso acá, en vez de colocar la letra F, estoy colocando la letra R. Y luego el seno del ángulo tita, igual que las clases anteriores, siendo el ángulo tita el menor ángulo formado por estos dos vectores, posición y fuerza, cuando están coincidiendo en sus orígenes. Bien, entonces, explicada la fórmula, explicada qué significa cada uno de los factores que participan en esta fórmula. Entonces, esta fórmula la voy a utilizar porque es para yo ubicar el punto de aplicación que va a tener ese vector resultante. Entonces, ese punto de aplicación, lógicamente, me lo va a dar este factor que estoy resaltando en este momento. Ese punto de aplicación me lo va a decir el vector posición, ¿verdad? Está en sintonía, pues, con los conceptos que hemos aprendido. Tenía que ser el vector posición el que me debe dar esa información. ¿A cuántos metros del extremo B está el punto de aplicación de la fuerza resultante? Entonces, bueno, sabiendo esto, teniendo esto claro, nuestro objetivo ahora es despejar en esta fórmula el vector posición que le he colocado, por cierto, el subíndice B para que se entienda que este vector posición está partiendo del extremo B, está siendo medido desde el extremo B, desde el punto B. ¿Ok? Bien. Ha aparecido en la figura el vector resultante R y lo he colocado en la figura en un punto cualquiera porque todavía no hemos determinado cuál es su punto de aplicación, ¿verdad? Entonces observen lo que está acá, el vector R, pero sin saber exactamente la distancia que hay entre el punto de aplicación y el extremo B. Ahora, el vector R, lo que sí hemos colocado es su eh, dirección vertical, porque ya lo sabíamos que está el vector unitario J, y hemos colocado su sentido hacia abajo, de acuerdo a que en los cálculos nos dio con signo negativo. Entonces quiere decir que el vector apunta hacia abajo. Bien, luego nos aparece en la figura el vector posición, que es el vector RB, para indicar que es la posición medida desde el punto B. Ok, ese vector es el que nosotros vamos a calcular ahorita. Al saber ese vector, estamos conociendo entonces la distancia y ya podemos darle entonces respuesta total a esta tercera pregunta del problema. Entonces, hemos procedido al paso siguiente a despejar el vector posición.
Fíjense que me queda igual a momento sobre resultante por el seno de tita. Bien, ahora vamos a analizar un poco cuál será el ángulo tita en este caso, en este problema. Entonces, he colocado allí, recordemos que la resultante era menos 600 newton J, ¿verdad? Veamos cuál es el ángulo tita que forman los dos vectores. Yo tengo ya los dos vectores representados ahí en la figura, ¿verdad? Sin embargo, yo los voy a reproducir, los dos vectores los voy a reproducir nuevamente acá más abajo en la lámina para que ustedes puedan concentrarse, ver los dos vectores unidos en sus orígenes y les pueda ser más fácilmente detectar cuál es el ángulo tita, cuál es su valor. Bien, ahí los tenemos los dos vectores. Entonces, el vector R, vector posición, y el vector fuerza, resultante. Cuando observamos los dos vectores, no se les ha cambiado su dirección. El que es vertical sigue siendo vertical, el que es horizontal continúa siendo horizontal. Cuando vemos esos dos vectores unidos en sus orígenes, vemos el menor ángulo. Lógicamente, el menor ángulo es este, ¿verdad? El que está indicado allí es un ángulo recto, son perpendiculares estos dos vectores. O sea, que quiere decir que tienen el valor de 90 grados. Ese es el valor del ángulo tita, del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, ya sabiendo el valor de este ángulo tita, entonces vamos a proceder a sustituir todos los valores numéricos en la ecuación. Allí lo tenemos. El momento vale 1000. Recuerden que este es el momento en el extremo B. No lo confundan con el momento que obtuvimos en el extremo A. ¿Verdad? El del extremo A es otro. En B era 1000 newton metro. Era positivo. El valor de R, la resultante, la tenemos negativa, menos 600. Y el ángulo, bueno, 90 grados, seno de 90 grados. Al efectuar todas las operaciones que tenemos allí, nos resulta que el vector posición va a ser menos 1,66 metros. Recordemos entonces que por ser este un vector, el signo negativo me indica que ese vector tiene que ser medido hacia la izquierda. Y efectivamente debió haber sido así. Si nosotros observamos la figura, ese vector queda apuntando hacia la izquierda. O sea que está correcto que me haya dado este signo negativo. Bueno, su valor es 1,66 metros, lo cual quiere decir que es una distancia menor a 2 metros. Observen que acá en la figura yo tengo 2 metros aquí. O sea, hay 2 metros hasta el vector de 100 newton. O sea que estuvo bien este ojo por ciento de haber colocado el vector resultante, haberlo colocado más cerca del apoyo, ¿verdad? Haber colocado ese vector como punto de aplicación, haber colocado más cerca del extremo B. Porque fíjense que su valor me dio menos de 2 metros, 1,66. Entonces, por lo tanto, este vector resultante que estoy resaltando en la figura tenía que estar dibujado, tenía que estar posicionado más cerca del extremo B, más cerca en comparación con este vector fuerza de 100 newton. Bien, acá en la lámina les he resaltado acá entre paréntesis que esta distancia es medida desde el punto B. Ok, acá hay una breve explicación de que ese vector en posición menos 1,67 m es la posición del punto de aplicación de esa resultante R, que está medida a partir del punto B y que debe generar el mismo momento que teníamos, que era el de 1000 newton metros. Bien, si esa distancia es 1,67, también debemos recordar que la longitud total de la viga es 4,8 metros. Eso me genera la siguiente deducción, ¿verdad? Me genera la siguiente deducción, que esa longitud puede ser igual a la posición, eh, al vector posición B y a un vector posición que estamos llamando A.
¿verdad? Ese vector posición A sería la distancia que hay entre el punto A y el punto de aplicación de la resultante. ¿Ok? Que la podemos sacar, la podemos obtener efectuando el despeje, ¿verdad? Del vector posición A y sustituyendo los valores. Entonces, observemos. Esta fue la fórmula que hemos obtenido, ¿verdad? Por deducción observando el dibujo. Acá despejo ese vector posición A y acá sustituyo los valores, ¿ok? Entonces, la longitud total es 4,8. El vector posición B, que lo hemos recientemente calculado, es 1,67, ¿verdad? Y o bueno, o el módulo del vector posición, digamos, 1,67. Y al efectuar esa resta, obtengo 3,13 metros. Entonces, quiere decir que ese vector posición A que acabamos de dibujar allí en la figura, que acaba de aparecer con un vector de color azul, es el vector posición desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza, esa longitud es 13,13 metros. ¿Ok? Acá se los he colocado en explicación. Luego, el vector, ese vector posición o esa distancia que he llamado RA, que acabamos de calcular y es igual a 3,13 metros, es la distancia del punto de aplicación de la resultante R medida desde el punto A y que debería generar el mismo momento MA. ¿Verdad? Hago ese hincapié, me detengo a hacer ese hincapié. Debería generar, con esa distancia, ese vector resultante R, debería generar el mismo momento MA que calculamos en la primera pregunta, es decir, que era de 1880 newton metro. ¿Ok? Bien, pero esto lo podemos determinar repitiendo este procedimiento que acabamos de hacer, ¿verdad? De calcular la distancia, ¿verdad? Repetir este procedimiento, pero ahora lo vamos a efectuar para calcular ese vector posición RA. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, está como contestada ya esta tercera y última pregunta del problema. Sin embargo, como yo estoy planteándoles esta inquietud, ¿verdad? De que esa distancia, si yo utilizo esta distancia RA de 3,13 metros, si yo la utilizo como brazo para un momento que me va a generar la resultante R, debería entonces obtener el mismo momento A que calculamos en la primera pregunta. Entonces, como estoy planteando esa inquietud, esa duda, bueno, vamos a resolverla, vamos a aclararla para no quedarnos con esa duda. Bien, entonces aquí dice que el punto de aplicación debe ser tal que el punto de aplicación de la fuerza, ¿verdad? Debe ser tal que el momento de que genera la fuerza resultante R con respecto al punto A sea igual a MA. ¿Ok? Entonces, para eso he colocado el sistema de referencia en el punto A, donde está la fuerza de 150 newton. A continuación he planteado la fórmula de momento, la que ya conocemos, pero ahora estamos interesados es en confirmar que este radio o brazo del momento A, estamos por confirmar que su valor efectivamente sea 13,13, perdón, 3,13 metros. Bien, hemos vuelto a dibujar la fuerza, o sea, como estamos partiendo del punto de que vamos a confirmar la distancia, entonces partimos del punto de que no sabemos dónde está ubicado el punto de aplicación. Entonces, nuevamente, he colocado el vector fuerza resultante en un punto arbitrario allí cerca del apoyo fijo que está allí en la viga, cerca del extremo B de la viga. Bien, como la magnitud que queremos calcular en este momento es el vector posición RA, hemos colocado allí en la figura el vector azul, el vector posición RA, para que sí, tengamos una secuencia lógica en esta resolución.
Bien, en cuanto a la fórmula, el paso siguiente ha sido despejar el vector posición RA. Está despejado, es igual al momento en A sobre la fuerza resultante por el seno del ángulo tita. Ok, ya el paso siguiente es sustituir los valores numéricos. Sin embargo, vamos a nuevamente hacer un análisis allí para determinar cuál es el ángulo tita que vamos a sustituir allí en la fórmula. Entonces, recordemos que la resultante sigue siendo menos 600 newton J. Sigue siendo la misma resultante, recuerden, es la misma viga sometida al mismo sistema de cuatro fuerzas. Los vectores siguen manteniendo su magnitud, dirección y sentido originales desde el inicio del problema. Entonces, por lo tanto, sigue siendo la misma resultante R menos 600 newton J. Ok, ahora voy a trasladar los dos vectores que están colocados en la figura, yo los voy a trasladar a, aparte, a la parte inferior de la lámina para que los vean aparte y sea más fácilmente perceptible cuál es el ángulo tita que ellos forman. Ahí lo tenemos, los dos vectores, sin alterar ninguno de sus elementos, su magnitud, ni su dirección, ni su sentido. Y cuando están unidos estos dos vectores en sus orígenes, el menor ángulo que ellos forman es este que tenemos acá, menos 90 grados, perdón, 90 grados. Bueno, ya teniendo este valor de tita claro, entonces procedemos a sustituir los valores. Allí los tenemos. Recordemos que el momento en A era menos 880. El valor de la resultante es menos 600 y el ángulo que es 90 grados. Al efectuar los cálculos, ustedes pueden observar que el resultado es 3,13 metros, o sea que no los confirmó. Efectivamente, ese sería el punto de aplicación de la resultante R para que genere el mismo momento A de 1880 newton metro, ese mismo momento respecto al punto A. ¿Ok? Entonces, fíjense que el valor de 3,13 metros lo he obtenido positivo, lo cual es lógico porque el vector posición acá en la figura donde estoy resaltando está apuntando hacia el sentido positivo del sistema de referencia. Acá donde está colocado el sistema de referencia se ha definido como el sentido positivo del eje coordenado X hacia la derecha. Así me lo indica este vector unitario Y que se ha colocado acá en la figura. Bien, entonces hemos confirmado que esa distancia del vector posición A medido desde el punto A es 3,13 metros. A esa distancia debe actuar entonces la fuerza resultante R para generar el mismo momento. ¿Ok? Bien, con esto se ha culminado entonces la clase que estaba preparada para ayer jueves 22. Muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, pues nos comunicamos entonces por el aula virtual. Ten atento que ya va a estar próxima la fecha de la próxima evaluación, que sería la primera del segundo corte. Bueno, que descansen, tengan buen día.